Don Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, fin de la moratoria. Y, pues, ¿cómo vislumbran ustedes estos siguientes 3 meses? Que yo creo que van a ser elementales, uno, porque pues, se va a empezar esa normalización de la relación de banca con sus clientes. Y dos, pues también cómo se va a estimular el crédito para lo que son generalmente para el comercio los mejores 3 meses del año. Don Carlos, bienvenido como siempre aquí a Next Noticias. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Siempre agradecido con el espacio que nos brindas. ¿Qué pasa en estos 3 meses? Mira, el que logró su acuerdo y fue al banco y logró reestructurar sus créditos, pues seguirá cumpliéndolo. Hay una inmensa mayoría de créditos que en algún momento llegaron a estar en situación de dificultades, ya han retomado la senda de volver a cumplir en base a los acuerdos que se lograron hasta el día de ayer. Esa minoría que aún queda, que nosotros no podemos darte cifras de cuántos son, pero que entendemos que anda cerca del 25% o menos, o quizás 20%, el llamado sigue siendo el mismo. Sigue, vaya al banco, explique su problema, trate de ponerse al día. Ya, lastimosamente, el acuerdo venció ayer y los bancos no van a poder tener el arsenal de herramientas disponibles a su haber para darle mayor flexibilidad. Puede lograr un acuerdo, pero quizás no con las mismas ventajas que existían al amparo del acuerdo que venció ayer. Pero la posibilidad de un cliente de entablar una conversación con su banco en momentos de dificultad o en momentos buenos también y conseguir nuevas condiciones, conseguir nuevos términos, conseguir nuevas tasas, conseguir incluso cambiarse de banco, es una posibilidad que siempre está en manos de los clientes, en cualquier momento, no solamente ahora, toda la vida ha sido así, y lo que toca ahora es responsablemente pues tratar de ir a lograr esos acuerdos, y si no, bueno, yo pensaría que las presiones de cobro se van a intensificar de manera importante con relación a esos créditos que todavía no se han reestructurado. ¿Por qué? Porque entran ya en una categoría de alto riesgo. Son préstamos que, al no haber habido posibilidad de contactar al cliente, se vuelven préstamos de alto riesgo. Eso es bien importante entender. Carlos, porque ¿qué ha pasado con la APC? Es decir, ¿cuál ha sido el movimiento de esos números del 1 al 12? ¿Cuál ha sido el promedio, por ejemplo, de los clientes que han entrado y cómo esto va a afectar también el crédito para las personas, para esa reconstrucción de muchos negocios? Claro, recordemos que a lo largo de la pandemia las diversas medidas que han adoptado el regulador impiden reportar estos créditos que han estado en problemas hasta ahora como créditos malos ante la APC, porque sabemos, estamos todos muy claros que la inmensa mayoría de las personas que en algún momento entraron en situación de problemas económicos, no es que dejaron de pagar sus préstamos por ser, como decimos vulgarmente aquí en Panamá, malapagas. Es porque tuvieron problemas serios, perdieron sus empleos, así que no, sabemos que no se trata de gente mala y eso es consistente con las reglas emitidas por el regulador que impiden reportarlos como malos. Ahora, yo no puedo decir lo mismo de ese porcentaje, no sabemos cuánto es ahora mismo, pero seguramente lo sabremos a mediados de octubre, ese porcentaje de personas que han desoído los llamados de los bancos, no toman las llamadas, no se han acercado al banco, no han sido diligentes en el manejo de sus cosas. Yo creo que esas personas puede que entren en una categoría de reporte de cuentas malas, que sería lo normal, ¿no? Habida cuenta que no han acudido, y yo creo que hemos sido hasta exagerados en estos 9 meses en hacer ese llamado público, lo hemos hecho por todos los medios, y bueno, las personas que deciden no dar la cara y no hacerle frente, evidentemente comienzan a ser considerados como créditos de alto riesgo, y así hay que reportarlo. ¿Qué debe pasar? Porque hoy el Banco de México aumenta 25 puntos básicos su tasa. ¿Va a ser algo que va a ser una constante
en los bancos centrales del resto del mundo y qué va a pasar con la Reserva Federal y eso qué consecuencias va a tener hacia Panamá. No solamente México, hay varios países que han anunciado aumentos de tasas recientemente, entre ellos creo que México, lo mencionas muy bien. Leí ayer, creo, si no me equivoco, Argentina también, algunos países del Oriente lo han hecho. Los Estados Unidos yo pensaría que no tardará en hacerlo, porque hay un aumento muy importante de la inflación. De hecho, se ha, por primera vez en 40 años, creo que es la estadística, Sí. Las cifras de inflacionarias, la tasa de inflación ya anda por el 4 y pico por ciento. Entonces, eso tiene muy asustado a la Reserva, tiene muy asustado a los economistas que piensan que, en parte, producto de un estímulo monetario extremadamente grande que ha habido en los Estados Unidos, que a la vez tiende a causar cierta, de por sí causa inflación, pero incluso puede hasta causar algo de devaluación eventualmente de la moneda. Sí. Y por otro lado, el aumento, el repunte de la actividad económica en un momento en que las cadenas de suministro a nivel global todavía no están preparadas para hacerle frente por diversas razones, llámese la pandemia en Oriente, los puertos en Oriente, la gran capacidad de transporte de carga marítima que estuvo cesante durante gran parte de la pandemia. Entonces, todos esos mecanismos todavía no se han vuelto a poner a la velocidad que requiere un repunte dramático de la demanda que estamos sintiendo pues, con la reapertura de la economía a nivel mundial. Así que no es absolutamente cierto que va a haber aumentos. Sí. De hecho, tenemos años, y tú que eres muy conocedor de esta materia lo sabes, tenemos años de estar en el mundo entero prediciendo un aumento de las tasas de interés, pero entonces, bueno, viene otra crisis económica y los países más avanzados tratan de aguantar los efectos de esa crisis a punta de estímulos económicos, bajando las tasas de interés para propiciar el consumo, pero pareciera que esta vez es diferente. Da la impresión de que esta vez es diferente y que sí va a haber aumento de tasas de interés a nivel global. Pero te lo pregunto, Carlos, porque es decir, tú y yo éramos muy jóvenes cuando en 1979, 80, pues se dio ese aumento de tasas de interés para recortar para poder contener la inflación y fueron aumentos de tasas de 10%, es decir, números realmente que hoy nos parecen absurdos. Es decir, ¿puede darse una situación como esa? Espero que no. Yo no tengo la capacidad para poderte dar un análisis, no tengo las herramientas ni educativas ni de experiencia para eso, y de hecho creo que a nivel incluso de los políticos y de los policy makers, ¿no? Allá en Estados Unidos y Europa tampoco tienen esa claridad ahora mismo. Esperemos que no, esperemos que los problemas de las cadenas de suministro se resuelvan y esperemos que los problemas del estímulo enorme vayan comenzando a descender, de modo que la economía, de modo que la gente vuelva a buscar sus empleos. Hoy en día hay un fenómeno que está ocurriendo en los Estados Unidos, sobre todo, que hay escasez de mano de obra dispuesta a ir a trabajar, porque al estar recibiendo grandes estímulos por desempleo, de repente les sale más económico o más beneficioso no buscar un empleo al estar recibiendo estos cheques del Estado, ¿no? Entonces, sí, ese recuerdo lo tenemos muy claro y ese recuerdo es un recuerdo que tenemos que tener muy presente en Panamá. De hecho, cuando tú hablas de los años 70 y 80, cuando las tasas de interés subieron dramáticamente. Puedo decir, lo hemos estudiado mucho en estos últimos meses. La tasa premium de los Estados Unidos, lo que le conocen como el prime rate, que es la tasa de interés que cobran los bancos más grandes, los bancos más poderosos de los Estados Unidos a sus mejores clientes. Estamos hablando de las grandes corporaciones de los Estados Unidos, las que tienen mayor solvencia, el mejor perfil de riesgo. En esos años la tasa prime llegó a estar en 18%. Y en Panamá, como nosotros somos parte del sistema monetario, somos un apéndice al sistema monetario americano, esas tasas fueron importadas al país. Y fue una época de mucho peligro para la banca, porque en esa época había un tope a las tasas de interés que se podía cobrar en los préstamos bancarios, que era de 24%.
pero ese 24% daba un margen demasiado estrecho, frecuentemente no lo suficiente amplio para prestar en algunos segmentos de riesgos no triple A. No sé si me explico. O sea, y eso hizo que hubiera una contracción muy importante en la capacidad de los bancos de participar del sistema. Y eso que en esa época, años 70, 80, nuestro sistema financiero bancario estaba dominado por bancos de Estados Unidos. O sea, no sé si lo recuerdan. En esa época los bancos grandes eran el Chase, el Citibank, Bank of America, el Wells Fargo. Todos esos bancos estaban aquí. Había canadienses, había bancos que tenían la posibilidad de traer fondos directamente de depositantes americanos, de depositantes de los Estados Unidos a tasas de interés pasivas muy bajas. Porque ahí va algo, y aún así fue difícil. Porque aquí va algo que también puede generar cierta preocupación, y es cómo nosotros mantenemos la masa monetaria necesaria. Y te lo pregunto porque al estar Estados Unidos teniendo tanta liquidez y exigiendo tanta liquidez, puede haber un recorte de masa monetaria en Panamá y nos quedemos sin parte del circulante. Bueno, ahí tendremos que, la liquidez la vamos a mantener en la medida en que los bancos puedan ser competitivos, no solamente en prestar dinero, sino en captar dinero. Claro. Entonces, es probable que ese aumento de tasas que se espera que se dé en los Estados Unidos genere una fuerza atractiva de depositantes que digan, me voy a ir para Estados Unidos. ¿Cómo se contrarresta en Panamá? Probablemente aquí haya un aumento de tasas pasivas también. Claro. De tasas la tasa que le paga el banco a sus depositantes por sus plazos fijos, por sus ahorros, ¿no? Y es la única manera de competir. Aquí nosotros estamos benditos por tener un sistema monetario que es el dólar de los Estados Unidos, que nos ha otorgado una gran estabilidad económica, sobre todo inflacionaria, a lo largo de más de un siglo de historia. Pero eso nos pone también a depender de lo que pasa en los Estados Unidos, lo cual es bueno en general, pero tiene sus lados, pues, que no siempre es extraordinariamente bueno. A veces tiene sus consecuencias, y probablemente esta sea una de ellas, ¿no? Si en Estados Unidos suben las tasas de interés, irremediablemente va a ser traído a Panamá a través del sistema financiero. No tengas la menor duda. Don José Blandón con nosotros, Carlos. Don José, buenos días. Buenos días, Carlos. Un placer tenerlo en la mañana de hoy. Es un tema que apasiona y que además nos preocupa a todos los panameños. El placer es mío. Gracias. El punto primero, quiero resaltarte que comparto tu criterio de que los panameños que tienen problemas de retraso en sus pagos, lo mejor que pueden hacer es ir al banco y hacer un arreglo de pago. Tenemos que restablecer la cultura de pago, igual que tenemos que impulsar la cultura del ahorro. Esas son dos cosas. Es un consejo bueno, y el banco está en la mejor disposición. Yo conozco mucha gente que ha ido ya y que sale de allí. En el peor de los casos, usted gana un tiempo para resolver su problema. Al no hacerlo, lo que obliga al banco a tomar otras decisiones. Bien. Pero yo tengo dos preguntas que hacerle. Dos. Tendría muchas, pero voy a coger dos. El presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, ha llamado a una mesa técnica, que me parece un paso importante en el proceso de aprendizaje, tanto de los bancos como de lo que piensan los diputados, como que de los diputados hacia ustedes. Ustedes estarán presentes en esa reunión, y que además de eso noto que en el lenguaje que utilizan ustedes, los expertos en banca, muchos de los que no somos expertos en banco no la entendemos. Sería bueno que ustedes lleven una hoja de glosario para que la gente tenga claras las definiciones. Comunicarse es el arte de yo entender lo que usted me está diciendo. Si usted habla para demostrarme que sabe, entonces no aprendemos. Y creo que mi primera pregunta, ¿ustedes van a estar ahí? Y la segunda pregunta que le quiero hacer tenemos información de que los reporteros internacionales que están haciendo investigaciones van a hacer unos anuncios este fin de semana, y que probablemente el lunes tengamos algunas muy parecidas a lo que salió en Panama Papers. ¿Qué impacto podría tener eso en nuestro sistema bancario? Bueno, muchas gracias. Sí, la primera es, sí, definitivamente que vamos a participar de la mesa técnica, y así se lo dijimos ayer al presidente, que gentilmente nos ha invitado. Es una mesa técnica que nosotros hemos pedido.
no solamente para este proyecto, sino para otros proyectos, y no necesariamente con el lenguaje, con el nombre mesa técnica, pero siempre hemos pedido que este tipo de proyectos que afectan a la banca, al sector financiero, sean objeto de discusiones serenas, con abundante información, con abundante docencia de parte y parte, porque reconocemos que los bancos no tienen ni la última palabra y mucho menos tienen mucha idea de cómo es el ambiente político, pero también de entender el aspecto técnico. El mundo financiero es altamente regulado. O sea, los bancos en Panamá se rigen por normas que son dictadas en Basilea, en el banco, en el Instituto de Basilea. Claro. Nos regimos por los estándares más altos y son bien técnicos. Entonces, cambiar esas cosas no es que es imposible, pero tiene consecuencias y tiene consecuencias que tienen que ser conciliadas, que tienen que ser consistentes con las normas que han hecho que el Centro Bancario Panameño y el Centro Financiero Internacional sean lo que son, uno de los más sólidos del mundo, reconocido no por nosotros, por el Foro Económico Mundial. Nosotros estamos en la posición, según el Foro Económico, 22 de 149 jurisdicciones financieras bancarias en el mundo, en términos de solvencia, en términos de buen manejo, de buena administración. Eso es algo que ha traído beneficios infinitos, inmesurables para el país a lo largo de este siglo y tanto que llevamos de historia, y sobre todo a partir del lanzamiento del Centro Bancario Internacional en el año 1970-71, una de las grandes creaciones, junto con la recuperación de la soberanía sobre el Canal de Panamá. Yo diría que es uno de los dos pilares más importantes que ha traído la derrama económica, que ha levantado el nivel de vida de la población panameña, y eso hay que cuidar. En la segunda pregunta, sí, hemos escuchado, estamos al tanto de que viene una noticia del consorcio y que apunta hacia una filtración de información de varias firmas de abogados, no solamente en Panamá, a nivel mundial. Yo creo que todos los panameños debemos unirnos en defensa de la integridad de las cosas. Es decir, no es bueno. Yo creo que es un desacierto a nivel mundial que se propicie el robo o la filtración no autorizada de información confidencial. O sea, el mundo, por un lado, anda pasando toda clase de reglas, leyes, tratados, y nos las imponen para proteger la confidencialidad de la información. Y por otro lado, se propicia que se robe información que es confidencial. De modo tal que yo creo que como panameños debemos siempre oponernos a cualquier acción ilícita que busca penetrar de manera criminal, porque no tengo otra palabra para decirlo, información que es ajena, de cualquier naturaleza. Así que, y por otro lado, pues, hay que ver qué traen, hay que ver qué es lo que viene esta vez. Yo creo que el país seguramente estará unido en proteger su derecho como nación, de darse a respetar. Creo que la vez pasada, cuando se habló de los Panama Papers, es un ejercicio de branding en términos de mercadeo que le ha hecho un daño reputacional a Panamá que es increíblemente poderoso y duradero. O sea, yo acabo de estar en unas reuniones en Europa, temas bancarios, y en una entrevista que tuvimos con alguien pues muy importante de allá de España, nos decía que los periódicos de Madrid siguen publicando una vez por semana algo del Panama Papers, independientemente de que la persona haya hecho algo ilícito o no. Simplemente se ha generado un morbo alrededor de cualquier persona que tenga una cuenta o lo que sea en Panamá. Sociedad, no cuenta en realidad, porque hasta ahora no ha salido. Mira, esa es una de las cosas que es importante recalcar. Hasta ahora no ha salido una sola cuenta bancaria en ese escándalo que esté en un banco en Panamá. Lo que ha salido son sociedades constituidas a través del sistema societario panameño o de otras jurisdicciones, a través de la firma que estuvo involucrada en ese escándalo, en esa
en ese exposé, pero simplemente se ha generado un morbo, ¿no? Una persona que tiene una sociedad panameña o hecha por la firma esta, independientemente que esté reportada, se paguen sus impuestos, que no haya pasado absolutamente nada, simplemente se crea un morbo alrededor de eso, como si el hecho de tener una sociedad fuera en sí un pecado, un delito. Y eso yo creo que es terrible. Terrible. Porque, ¿cómo hacerle frente a semejante percepción que está muy generalizada? Pero muy generalizada, y no solamente en España, yo creo que en Europa en general. sí. Yo no sé, la verdad no sé la respuesta, porque es un ejercicio de branding poderosísimo, que simplemente ha convertido el acto de tener activos en una sociedad para el fin que sea, en una jurisdicción como la nuestra, pues se convierte en un acto de por sí, ante sí, como si fuera ilícito, y eso está muy mal. Pero cómo llevarle la contraria a semejante percepción, no tengo la menor idea. Porque también, es decir, la banca está cambiando a una velocidad increíble. Es decir, hablamos hace unos años, hablaba con Amaury Castillo sobre el cierre de sucursales. Se está hablando ya también de los llamados intereses negativos que el banco te va a cobrar por tener tu dinero aquí. Y he visto también ahora, hablando de España, que los bancos están cobrándote cerca de 30 euros al mes por domiciliar tu nómina. ¿Qué quiere decir eso? Que el banco te va a cobrar por él pagar las cuentas tuyas de luz y todo lo que tú haces a través de la banca electrónica. Es decir, esos son los tipos nuevos de banca a la cual vamos a ver, en el cual el banco pues va obviamente por esta cantidad de restricciones que eso que tiene, va a empezar a generar a través del cobro directo a sus clientes por tener ese dinero dentro de la cuenta. ¿Eso se está pensando en Panamá? No, todavía no hemos pensado. En el tema de las tasas negativas, creo que estamos lejos todavía. Estamos lejos todavía. En Panamá estamos lejos de llegar a un ambiente de tasas negativas. Pero sí es una realidad en algunos países europeos, en Japón, ya hay tasas negativas hace tiempo. En Suiza, si tú quieres ir a abrir una cuenta bancaria en Suiza, te cobran por tenerla. Digo, en general, no digo que sea en todas las cuentas ni en todos los contratos, ¿no? Pero sí es una realidad. Lo que sí es una realidad es que a medida que los márgenes de utilidad que solía provenir de simplemente la actividad de intermediación se van achicando por razones diversas, ya sea por los efectos, por ejemplo, de la pandemia, las grandes pérdidas que han asumido los bancos, por ejemplo, este año, digo, en lo que va de la pandemia, y esa es una estadística que aprovecho para meter, que es las pérdidas que han tenido que absorber los bancos por clasificar préstamos como préstamos incobrables desde el año pasado, o sea, todo lo que va del año 2020, y lo que fue hasta el primer trimestre del 2021, ascendieron a más de 750 millones de dólares. O sea, no es pequeña suma, es una suma gigante. Y eso va a seguir. O sea, de aquí a final de año probablemente esa cifra sea un tanto más. ¿Eso qué pasa? Y lo traigo ¿por qué? Porque eso simplemente te demuestra cómo los márgenes de intermediación, los márgenes de utilidad que necesitan los bancos para mantenerse solventes, se están estrechando. Añádele a la pandemia, por ejemplo, los costos de cumplimiento, los costos de tecnología, el aumento de los fraudes. Todo eso hace que los bancos comiencen a tener la necesidad de buscar otras fuentes de ingresos que compensen por esa reducción del margen de utilidad. Y probablemente sí veamos el advenimiento de un mundo en que hay muchos bancos ofreciendo servicios como ese. Por ejemplo, si tú quieres que yo me encargue como banco de pagarte todas tus nóminas, con mucho gusto lo vamos a hacer, pero te voy a cobrar por ese servicio, ¿no? De otra manera, pues el cliente siempre tendrá la opción de hacer su pago directamente. Eso no, claro. Yo no creo que eso es obligatorio por el estilo, ¿no? Perdón. ¿Qué efecto tiene en nuestro sistema bancario el que nosotros estemos incluidos en listas grises y en listas negras? ¿Cómo nos afecta? Terrible. Solía ser un impacto mucho más directo a los bancos. Por ejemplo, no sé si recuerdas, en el año 2000, hasta el año 2016, Panamá estuvo en una lista gris. En esa época se perdieron lo que se llaman muchísimos contratos de corresponsalía. ¿Quiénes son los bancos corresponsales?
son los bancos que permiten que el sistema bancario nacional opere internacionalmente. Por ejemplo, cuando uno manda si yo soy un comerciante, por ejemplo, y quiero importar un container de la China, ¿cómo yo le pago al productor? Le pago a través de una serie en China, ¿no? ¿Cómo le mando el pago allá? Yo tengo que usar una cadena de corresponsales que van a llevar ese dinero y van a hacerle frente al pago en China, y que probablemente involucre un corresponsal en los Estados Unidos más a otro en Oriente. Por ejemplo, cuando yo salgo de Panamá y uso mi tarjeta de crédito en los Estados Unidos, me voy a Londres, para yo poder poder hacer esa transacción que viene de un banco panameño e ir a un ATM en Londres, tengo que tener una corresponsalía con un banco local y un banco en Estados Unidos. Y además los bancos corresponsales cumplen un papel esencial, que es proporcionar a los bancos de Panamá con liquidez, con préstamos, con líneas de crédito, de modo tal que son dos funciones esenciales para la transaccionalidad internacional y también para mantenerlos líquidos y para mantenerlos siempre con apertura a fondos. En esa época se perdieron un número gigantesco de corresponsalías precisamente por el tema de estar en la lista gris. ¿Qué pasó a partir del momento en que se salió de la lista gris? Bueno, se hizo un trabajo enorme de ir a los corresponsales, explicarles que en realidad los bancos cumplen con los estándares internacionales, y se hizo un trabajo de convencer. Poco a poco se han ido recuperando y se han recuperado la mayoría. No todas, ni todas de la misma calidad de las que se habían perdido. Ahora estamos en una situación que cuando el país entró nuevamente en la lista gris del Gafi a partir del año 2019, los bancos no volvieron a perder corresponsalías. ¿Por qué? Porque ya había un mensaje muy claro del gobierno, de los bancos, de la superintendencia, de que en realidad el problema no es de los bancos, o sea, el problema no está ubicado en los bancos. La razón por la cual Panamá está en estas listas no es porque los bancos no cumplan, es por otros sectores de la economía que son considerados como que no están cumpliendo. Entonces, en esta ocasión fue un impacto más suave. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante si Panamá de repente entra en una lista negra? O las presiones del GAF, la OECD, se intensifican y de repente nos amenazan con una lista negra. Yo pensaría que eso sí puede volver a tener consecuencias en el tema de las corresponsalías. Pero independientemente de lo que pase con las corresponsalías, es decir, lo que sí puede ocurrir es que por medio de la banca el resto de la economía también se ve afectada. ¿Por qué? Por menos acceso a líneas de crédito o créditos más caros. Incluso ya se ven impactos que no tienen nada que ver con la banca. Por ejemplo, no sé si están al tanto, la República de Alemania promulgó una ley el 30 de junio, que entra en vigencia el 1 de enero, que en esencia sanciona, penaliza las transacciones con países como Panamá, que están incluidos en la lista negra de la Unión Europea por temas de deficiencias percibidas en nuestra capacidad de cooperar en materia fiscal. Esa es dura. Y esas sanciones van directamente contra cualquier transacción. Por ejemplo, una compañía alemana que incurra gastos en Panamá no puede deducir los gastos incurridos en Panamá para efectos de la presentación de su declaración de renta en Alemania. O sea, eso es realmente una sanción muy, pero muy poderosa, porque simplemente va a ser insostenible que empresas alemanas participen de la actividad económica en Panamá. Totalmente. Por otro lado, cualquier pago que venga de Alemania hacia alguien ubicado en Panamá también va a estar penalizado a través de un impuesto de retención en la fuente de 15%. Imagínate, 15% de lo que se manda. Y esos son medidas diseñadas para penalizar que los comerciantes de ese país, o las empresas, los proveedores de servicios, de ingeniería, de industria, hagan transacciones con un país que es considerado no cooperador. Entonces son consecuencias bien fuertes. Yo sé que en la Cámara de Comercio, en el CONEP, se están analizando los impactos de esto de manera muy importante. Nosotros lo tenemos muy claro en la Asociación Bancaria.
en la Asociación de Aseguradores sé que también han evaluado que esto tiene un impacto directo en el mundo del seguro y el reaseguro, que dicho sea de paso, Alemania es uno de los países más importantes como jurisdicción cabecera de varias de las reaseguradoras más importantes del mundo, que a su vez son las reaseguradoras más importantes en el mercado panameño, y eso afectaría no solamente a las aseguradoras, sino a la capacidad de las aseguradoras, por ejemplo, de ofrecer fianzas a los programas de contratación pública en Panamá. Entonces, son consecuencias que ya comienzan a sentirse más directamente fuera del sistema bancario o del sistema de agentes residentes, que siempre, yo creo que el resto de los sectores económicos siempre han visto esto como un tema de abogados y de bancos. No, yo creo que este es un tema país, es un tema que como país tenemos que encarar, porque va a comenzar a tener consecuencias mucho más fuertes de las que ha tenido hasta ahora. Incluso yo me atrevería a pensar que si nosotros no somos lo suficientemente inteligentes y capaces de salir de estas listas y permanecer fuera de ellas, vamos a comenzar a sentir un proceso de empobrecimiento nacional. No sé cuándo va a iniciar eso, pero puede ser, y lo peor es que puede coincidir con otros temas grandes que hay por ahí. Por ejemplo, si tú le sumas a eso, le sumas el efecto de la pandemia en la economía, le sumas a eso el problema que hay en el seguro social, cómo eso afecta a las finanzas públicas y que no se termina de resolver. O sea, son como varios problemas que se están alineando y que pueden tener un impacto que no entendemos. Yo creo que como país no hemos terminado de entender que esto realmente puede juntarse y alinearse una serie de planetas muy tóxicos en contra del país. Así es. Carlos Berguido, como siempre un placer tenerte como invitado, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Muchísimas gracias, Fernando. Y doctor Blandón, placer saludarlo siempre. Gracias. Gracias, Carlos.